Bienvenidos al canal. Hoy traemos la historia de un pueblo que a lo largo de la historia ha sufrido mucho, pero no por eso se debe justificar cualquier acción. Hablar de la historia del pueblo judío es adentrarse en una travesía milenaria marcada por la búsqueda de identidad, la resistencia frente a la adversidad y una espiritualidad que ha sobrevivido a lo largo de más de 3000 años. Esta historia no comienza con un imperio ni con una conquista, sino con un hombre, Abraham, considerado por la tradición bíblica como el padre del monoteísmo. Según el relato del Génesis, Abraham recibió una revelación divina y el mandato de dejar su tierra natal, Ur de Caldea, para dirigirse a una tierra prometida por Dios, Canaán. En ese pacto, conocido como el Brit, se asentaron los cimientos espirituales de lo que sería más tarde el pueblo de Israel. Abraham tuvo un hijo, Isaac, y este a su vez a Jacob, quien fue renombrado como Israel. Los 12 hijos de Jacob se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus israelitas, y su historia se entrelaza con episodios de fe, migración y supervivencia. Con el tiempo, estas tribus descendieron a Egipto a causa de una gran hambruna. Allí prosperaron por un tiempo, pero fueron eventualmente reducidas a la esclavitud. Durante siglos vivieron oprimidos, hasta que, según la tradición, surgió Moisés como su libertador. El episodio del Éxodo, en el que Moisés lidera a los hebreos fuera de Egipto, es central para la identidad judía. Durante su travesía por el desierto del Sinaí, el pueblo recibió la ley, los 10 mandamientos, en una alianza renovada con su Dios. Este momento es considerado el nacimiento espiritual del judaísmo. La ley mosaica no solo regulaba la moral, sino la vida cotidiana, las relaciones sociales, la justicia y los ritos religiosos. Fue un código que permitió a este pueblo, aún sin tierra ni ejército, mantenerse unido en torno a una fe común. Tras décadas en el desierto, los hebreos finalmente entraron en la tierra de Canaán. Lo hicieron no como una nación unificada, sino como tribus que guerreaban por territorios, en constante enfrentamiento con pueblos como los cananeos o los filisteos. Este periodo de los jueces fue una etapa de inestabilidad, marcada por la ausencia de un poder central. La Biblia relata historias de líderes carismáticos como Gedeón, Débora o Sansón, quienes, en momentos de crisis, unían a las tribus para enfrentar enemigos comunes. La necesidad de cohesión llevó al establecimiento de una monarquía. El primer rey fue Saúl, pero fue David quien consolidó el poder político y religioso, conquistando Jerusalén y convirtiéndola en capital. Su hijo Salomón llevó al reino a su apogeo, construyendo el primer templo, símbolo máximo del culto a Dios. Jerusalén se convirtió en el corazón espiritual del pueblo judío. Sin embargo, tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Esta división fue fatídica. Israel cayó ante los asirios en el 722 a.C. y 10 de sus tribus fueron dispersadas, desapareciendo en la historia. Judá resistió hasta que en el 586 a.C. el imperio babilónico destruyó Jerusalén y el templo, llevando a la élite judía al exilio. Este exilio babilónico fue una catástrofe cultural y religiosa. Sin tierra, sin templo, sin sacrificios, el judaísmo se transformó. Nació la sinagoga, la oración comunitaria, y la Torá escrita cobró un papel central. Fue en este tiempo cuando se consolidó la idea de un Dios único no vinculado a un territorio, y la esperanza mesiánica cobró fuerza. Décadas después, el rey persa Ciro permitió el regreso a Jerusalén. El segundo templo fue erigido, y la vida religiosa fue reorganizada bajo la influencia de figuras como Esdras y Nehemías. Durante este periodo, el pueblo judío vivió bajo sucesivos imperios, persa, griego y finalmente romano. La influencia helénica supuso un nuevo desafío. Las élites adoptaron costumbres griegas, mientras que otros defendían con celo sus tradiciones. En el siglo II a.C., los macabeos lideraron una rebelión contra el dominio seleucida, recuperando el control de Jerusalén y purificando el templo. Este episodio se conmemora hasta hoy en la festividad de Hanukkah. Sin embargo, esa independencia duró poco. En el siglo I a.C., Judea cayó bajo control de Roma. El dominio romano fue brutal. En el año 66 después de Cristo, una revuelta desembocó en la destrucción del segundo templo en el año 70, un momento devastador que selló el comienzo definitivo de la diáspora. En 135, tras otra rebelión liderada por Bar Kokhba, Roma arrasó Jerusalén, prohibió la práctica del judaísmo y rebautizó la región como Palestina, intentando borrar cualquier vínculo judío con la tierra. Desde entonces, el pueblo judío vivió disperso por el mundo, sin un estado propio. Durante la Edad Media se asentaron en el norte de África, el mundo islámico, el Imperio bizantino y Europa. Aunque hubo periodos de relativa tolerancia, como en Al-Ándalus, los judíos sufrieron persecuciones constantes.
La expulsión de los judíos de Inglaterra, 1290, Francia, 1394, y España, 1492, los obligó a moverse constantemente. Vivieron en guetos, sometidos a impuestos especiales, acusados de crímenes infundados como el asesinato ritual y masacrados en pogromos. La distinción entre sefardíes, provenientes de la península ibérica, y askenazíes, de Europa central y oriental, cristalizó diferencias culturales y lingüísticas que perduran hasta hoy. Durante siglos, los judíos mantuvieron su identidad en la clandestinidad. La sinagoga, el estudio de la Torá, el hebreo litúrgico y la espera del Mesías permitieron una resistencia cultural única. En el siglo XIX, con el auge del nacionalismo en Europa, muchos judíos se asimilaron. Sin embargo, el antisemitismo se transformó, dejó de ser solo religioso y pasó a ser racial. Aparecieron teorías conspirativas, se los culpó de controlar las finanzas y de desestabilizar gobiernos. El caso Dreyfus en Francia reveló que incluso judíos asimilados podían ser víctimas de odio sistemático. Frente a esta realidad, surgió el sionismo, un movimiento que proponía el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral. Theodor Herzl, considerado su fundador, defendía la creación de un Estado judío como única solución al antisemitismo. Durante la primera mitad del siglo XX, miles de judíos comenzaron a emigrar a Palestina, que entonces era un territorio bajo control británico. Pero lo que aceleró el proceso fue una de las tragedias más atroces de la historia, el Holocausto. Entre 1939 y 1945, el régimen nazi de Adolf Hitler implementó la solución final, un plan para exterminar a todos los judíos de Europa. 6 millones fueron asesinados en campos de concentración y exterminio, con una frialdad industrial que marcó un antes y un después en la conciencia de la humanidad. El mundo se estremeció, y tras la guerra, el apoyo internacional a un Estado judío fue más fuerte que nunca. En 1948, tras el fin del mandato británico y una resolución de la ONU que preveía la partición del territorio, se proclamó el Estado de Israel. Inmediatamente fue atacado por países árabes vecinos, pero logró sobrevivir y expandirse. El nacimiento de Israel supuso una esperanza renovada para el pueblo judío, pero también marcó el inicio de un nuevo conflicto, el del pueblo palestino. Desde entonces, el conflicto árabe-israelí ha atravesado múltiples guerras, intifades y negociaciones fallidas. Israel ha sido escenario de una constante tensión entre seguridad y ocupación. El pueblo palestino, desplazado desde 1948 y confinado en territorios ocupados como Cisjordania o la Franja de Gaza, ha vivido en condiciones precarias durante décadas. En los últimos años, el caso de Gaza se ha convertido en uno de los ejemplos más dramáticos de este conflicto. Bajo bloqueo desde 2007, con una población de más de 2 millones de personas en apenas 365 kilómetros cuadrados, Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Las sucesivas ofensivas militares israelíes, presentadas como respuestas a ataques de grupos como Hamas, han provocado miles de muertes civiles, entre ellas niños, mujeres y ancianos. Edificios enteros han sido arrasados, hospitales destruidos, y el acceso a agua potable, electricidad o medicamentos es intermitente y desesperado. Mientras Israel defiende su derecho a existir y proteger a su población, la comunidad internacional asiste con creciente alarma a lo que muchos consideran un castigo colectivo desproporcionado. Organizaciones de derechos humanos han denunciado crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario. La población palestina vive entre el asedio y la desesperanza, sin un horizonte político claro, y atrapada entre el autoritarismo interno y la ocupación externa. Así, la historia del pueblo judío, que ha sido una epopeya de resistencia frente a la persecución, corre el riesgo de reproducir sobre otros pueblos los traumas que una vez sufrió. La memoria del Holocausto, que debería ser faro ético universal, no puede ser instrumentalizada para justificar abusos. La lucha por la seguridad de un Estado no puede ir desligada del respeto por la vida humana y la dignidad de los demás. El pueblo judío ha dado al mundo enormes contribuciones, en la ciencia, el pensamiento, la música, la medicina, la espiritualidad. Ha sobrevivido a lo indecible. Pero quizás el mayor desafío hoy no es solo preservar su existencia, sino hacerlo sin sacrificar los valores universales que lo han sostenido durante milenios. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, apóyanos con un like y suscríbete.